En este momento desarrollar el taller. Los talleres de medidas de tendencia central y de posición son el taller número 4. Ustedes aquí van a tener al final de todas las hojas, la última hoja corresponde a un taller individual para que ustedes apliquen esto en forma directa, pero todo lo que vamos a hacer o lo que yo voy a desarrollar aquí, ustedes lo repiten en casa y es a modo de práctica y para fortalecer pues la parte conceptual. Aquí nosotros tenemos un conjunto de datos, observemos, un conjunto de datos que corresponden al número de fallas detectadas por 60 inspectores durante una semana de trabajo. Nos piden calcular las medidas de tendencia central y posición. Vamos a calcular las principales. Los datos no están en columna, en una sola columna, están en varias columnas. Lo vamos a ver así porque puede ser que en la práctica usted tenga la información de esta forma en su área laboral. Entonces vamos a calcular la cantidad de datos, aunque nosotros sabemos que nosotros podemos remarcar y por simple inspección saber cuántas casillas tienen número y en el recuento numérico nos sale 60. Pero aquí es para usar la función. Tenemos los percentiles, el valor mínimo, el máximo, el promedio, la media aritmética o promedio, la mediana, la moda, el rango, el máximo y el mínimo y el porcentaje. Mira aquí, esto también voy a aprovechar para que calculemos la media acotada. En algún momento se lo hago para que ustedes también eh, eh, utilicen esta medida cuando les sea oportuno o pertinente en su área laboral. Entonces vamos a empezar a calcular, voy a bajar un poquito el tamaño, vamos a empezar a calcular la primera medida. Y voy a bajar un poquito el colorcito negro aquí, que esto me está causando. Esto, ahora sí. Voy a bajar un poquito el tamaño de esto que está aquí. Y voy a abrir un poquito el conjunto de datos, la ventana. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar cuántos datos hay. Ya sabemos que son 60, pero vamos a usar la función contar. Usted puede usarla directamente desde aquí, insertar función, estando en la celda, o pone igual contar. Yo les voy a colocar en la plataforma un diccionario de funciones de Excel. Excel tiene más de 400 funciones a nuestra disposición, desde las matemáticas estadísticas hasta las de hora y fecha. Y esto también tiene funciones financieras, bueno, geométricas, o sea, tiene una serie de funciones que están a nuestra disposición. Lo importante es que el directorio o la hoja donde tengo esas funciones también me dice qué hace la función. Y tengo paralelamente otra hoja, está en formato Excel, donde usted puede saber si usted tiene su computadora en inglés o si le toca trabajar en un lugar donde el computador está en inglés, el paquete está en inglés, usted sepa cómo se llama la función en inglés, en alemán, y en francés. Vamos a ver aquí entonces la función contar. La función contar cuenta todas las celdas que tengan número. Contar. La señalé. Ella va de A4 a J9. Me dice que son 60. Ella opera igualito, independientemente. Miren, los datos están así. Él me va a buscar cuál es el percentil 5, es decir, el valor de, en este caso ya no me interesa la semana, o sea, no me interesa, o sea, es una semana, no me interesa el inspector como tal, sino cuál fue el valor del conjunto de fallas encontradas por cada uno de ellos, cuál es el número de fallas que denota el 5% de los inspectores. Vamos a ver cuánto es eso y vamos a ver la interpretación. Aquí vamos a poner percentil, mire, ella me pone percentil, me pone matriz, en mi computadora me pone punto y coma y K. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que ver si en su computadora le pone coma. Si le pone coma, utiliza coma. Si no, utiliza el punto y coma de acuerdo a lo que ella le pide. Usted lo puede hacer colocando la función así, percentil a secas, percentil a secas, pone doble clic, señala los datos. A mí me pide punto y coma, yo pongo punto y coma, perdón.
Perdón, a mí me está pidiendo punto y coma. ¿Qué pasó aquí? Punto y coma, ¿sí? Ahí está la punto y coma. Y K es el valor del percentil, que puede ser, yo puedo poner directamente 5% o 0.05 o simplemente colocar el valor aquí. ¿Ven? Porque aquí lo tengo. Yo puedo ponerlo manualmente 5% o 0.05 y él lo agarra. O lo coloco la celda donde está el valor. Como el valor ya está allí, yo le doy Enter. Y lo tengo. Vamos a bajar el decimal. Poner el 19. Yo me voy a colocar aquí, lo voy a hacer nuevamente, pero ahora voy a hacer insertando función para que ustedes vean las dos formas de hacerlo. Usted puede insertar, voy y pongo todas aquí, la función, insertar las funciones, ella me trae todo el tipo de funciones, todas, les voy a poner todas. No sé si está en matemática o en cuál área está catalogada. Pongo aquí P, para que me acerque a la primera función que empieza con P, y busco percentil. Aquí está. Esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores. Y devuelve el percentil késimo de los valores de un rango. Le doy a aceptar. Lo primero que me pide es el rango. El rango de los datos es el mismo. Y K sería el número entre 1 y 100. O entre 0 y 1 si lo vamos a hacer en valores sin porcentaje. Yo puedo poner 0.05, miren que me da el mismo valor que tenía hace un rato, o puedo poner 5%, ¿verdad? O puedo colocar la celda donde está. ¿Por qué quiero la celda donde está? Para poder aprovechar la función y como yo sé que yo necesito que ese área, por ejemplo, si yo quiero correr la función hacia abajo, hacerla una sola vez, yo puedo hacer que mi área se mantenga fija. Es decir, que yo sombreo el área donde está la matriz, pongo la tecla F4 o signo de dólar delante de letra y delante de número, y ya yo sé que aunque yo baje y copie la fórmula hacia abajo, siempre voy a tener el percentil que corresponde, porque si ven, aquí me está diciendo que va de la A4 a la J9, que es el área, pero el percentil que estoy pidiendo es el que está aquí al ladito. Así que hago la fórmula una vez, la copio, miren, me dice que el área, porque la fijé, esa es la bondad que tengo también haciéndolo esto de esta forma y copio la fórmula. Entonces quiere decir que el 5% de los inspectores, miren, el 5% de los inspectores, porque son 60 inspectores, pero lo que tenemos aquí es que hemos organizado los inspectores de acuerdo al número de fallas que obtuvieron o que observaron. O sea, hubo un inspector que observó 13 fallas en la semana y hubo otro que observó 53. El número mínimo de fallas observadas fue 53 y el número, fue 13 y el número máximo fue 53. En este caso me está diciendo que el 5% de los inspectores detecta 19 fallas o menos. El 25% de los inspectores detectan 28 fallas o menos. También se puede decir que aquí sí se colocan que el 75% de los inspectores detectan más de 28 fallas. Si me coloco aquí en 50 es la mediana, es el valor que los datos ordenados dividen las observaciones en dos partes. Es mi segundo cuartil, es mi percentil 50, es mi quinto decil. Entonces yo puedo decir aquí que el 50% de los inspectores detecta 34 fallas o menos y el otro 50% detecta 34 fallas o más. Nosotros observamos como hay aquí esto, nosotros estamos viendo la distribución de la información. Vamos aquí en el mínimo, ustedes recuerdan, el mínimo es igual a min. Le damos doble clic, ubicamos la información y eso me está diciendo que el mínimo es 13, ya nosotros por simple inspección lo vemos. Vamos a poner max, igual lo puede colocar
con la función. Cuando ya no la sabemos, lo hacemos directamente. La función max ya me está diciendo 53. Y el promedio en Excel, el promedio aritmético o la media simple se llama a sí mismo promedio o average en inglés, si estuviéramos con un computador en inglés. Y lo que vamos a hacer es que vamos a señalar el conjunto de datos. Esto es bien sencillo porque Excel nos presenta una gama de funciones con una forma muy sencilla de captar la información y también nos da información de lo que hace la función en caso de que nosotros quisiéramos tener más claridad. Ahora después viene la interpretación. Entonces lo que voy a hacer aquí es que, si quiero le puedo dejar decimal, entonces vamos a poner aquí 33.4 para el promedio. Si yo me voy aquí y toco la función, ella me está diciendo devuelve el promedio o media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Entonces aquí estamos viendo, ella me ayuda a tener esa información. Y le damos a aceptar. Si queremos saber más, bueno, yo no sé si aquí tengo activo bien el internet, pero si yo quiero más información, ella me lleva a la ayuda y tengo información sustantiva para poder entender lo que hace la función. Bueno, ahorita mismo mi internet está lento y le doy a aceptar. La mediana es el valor que en los datos ordenados divide las observaciones en dos partes iguales. Pero este valor debe ser el mismo que este valor. Lo vamos a ver, ponerlo en amarillito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar y vamos a poner mediana, perdón. La mediana se llama a sí mismo, mediana. Igual, todas las funciones con signo igual, mediana, median en inglés, y vamos a señalar el conjunto o el área donde están los números donde queremos hacer la mediana. Luego, entonces, damos Enter y me da 33.5. Y si usted se da aquí y usted abre un poquito esto, le va a dar 33.5 también. O sea, hay coincidencia porque es el mismo cálculo, el mismo algoritmo. Si me voy aquí y pongo F de X, me va a decir que devuelve la mediana o el valor central de un conjunto de números. Lo único que le faltó a Excel decir fue un número ordenado. Conjunto de números ordenados, porque ese es el concepto real de la mediana. La moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia. Entonces, nosotros podríamos ver cuáles se repiten. Nosotros vemos que aquí el 31 se repite 3 veces. Tengo que el 33 se repite 3 veces. El 34 se repite 3 veces. No sé si hay otro número que se repita más veces. 45 se repite 3 veces. O sea, tengo varias medianas. No hay un valor que se repita más veces que 3. Por ahora ese es. Si es que no los he observado bien. ¿Ves? Observemos. Parece que es entre 37 que se repite 3 veces. 36 que se repite 3 veces. Entonces, vamos a ver aquí la bondad de las funciones de Excel. Yo tendría que decir que hay tantas modas. Yo tendría que recorrer una base de datos muy grande o tener que ordenarla y verlas realmente cuál fue el valor que ocurrió con mayor frecuencia y si hay valores que tienen la misma frecuencia, quiere decir que hay varias modas. Entonces lo que podemos hacer aquí es usar la función moda. Voy a enseñarles aquí las diferentes funciones de modas que hay. Aquí vamos a colocarnos, voy aquí a insertar función, voy a poner M para que me acerque a la primera función que empiece, perdón, función, voy a poner aquí M para que me acerque, perdón, inserto, me coloco aquí, pongo M para que me acerque a la primera función que empieza con M y voy a ver las modas. Entonces voy a tener diferentes modas. Tengo moda sencilla, devuelve el valor más frecuente o que más se repite en una matriz o rango. Si digo moda 1, devuelve el valor más frecuente repetitivo, miren lo mismo. Si yo pongo moda varios, me dice devuelve una matriz vertical de los valores más frecuentes o repetitivo de una matriz o rango de datos para una matriz horizontal. Use transponer moda.varios y también podemos obtenerlo. Entonces vamos a ver aquí cómo podemos usar esto. Vamos a poner los números, los vamos a seleccionar, ¿verdad? Y si observa, él me dice que 31 es moda
33 es moda, 32 es moda, 33, 34, 37, 37, 38, 39, 45 son valores modales. Es decir, que esos valores ocurrieron con la mayor frecuencia y fue la misma para todos. Es decir, no tengo una moda, tengo varias modas. La ventaja es que Excel me va a colocar aquí la más pequeña, pero yo, si hago así y voy a la ventana de diálogo, puedo tener mayor información. Que si yo hubiera usado la función moda, vamos a suponer la que está solita, moda, y voy aquí y señalo y le doy enter, me da 31 también, pero si me voy a la ventana de diálogo, solamente me va a poner la primera que ella encontró, en este caso 31. Entonces nos damos cuenta que usar la función moda es mejor independientemente de que tengamos o no datos repetitivos, varios valores repetitivos o varias modas, usemos de una vez moda varios porque ella me permite tener mayor información. Cuando yo tengo una distribución que tiene tantas modas, pues esto no tiene tanto significado, porque si vamos a ver 3 de 60, eso nos va a dar un veinteavo, es decir, un 5%. Si yo voy a ver aquí, por ejemplo, 3 entre 60, 5%, como les decía, yo voy a tener que, por ejemplo, el 31 apareció el 5% de las veces. Voy a ponerme acá. El 31 apareció el 5% de las veces. El 32 también apareció el 5% de las veces. El 45 también pasó a ocurrir el 5% de las veces. Eso para aspectos analíticos puede no tener tanto sentido si, por ejemplo, un solo número hubiera sido el valor modal, es decir, el valor que ocurre con mayor frecuencia. Vamos a ver el rango. El rango sería la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿verdad? Tengo el rango de los datos, 40. Igual hubiera podido hacer lo siguiente, igual max, señalo el conjunto de datos, hasta aquí, perdón, voy a hacerlo de nuevo, voy a hacerlo de nuevo, aquí tengo un error, igual max, parece que aquí tuve un error. Un momentito, déjame ajustar esta tablita, como estaba antes. En mi rango es 40, que sería el máximo menos el mínimo. Yo pudiera ubicar esto con lo que Excel se llama una fórmula anidada, es decir, que hubiera puesto igual max, abro paréntesis, lo voy a hacer despacito, no tengo mouse, y luego cierro aquí, pongo menos, pongo min, abro paréntesis y señalo el conjunto de los datos y cierro paréntesis. Y voy a tener la misma aplicación. Aquí porque los tengo calculados en forma separada, el máximo y el mínimo, pero puede ser que yo solamente quiera el máximo y en este caso lo puedo hacer con las dos funciones en forma, en una sola celda han ido las funciones. Ahora vamos a ver la relación entre el máximo y el mínimo, es decir, máximo entre mínimo. Ahora dentro de un ratito vemos la interpretación. Voy a hacer uno más. Y aquí la diferencia, es decir, el máximo, lo que es la razón, menos 1, y luego le vamos a poner porcentaje. Vamos a analizar estos resultados. Tengo un conjunto de datos. Tengo 60, el problema me está dando 60 inspectores, que es la unidad de análisis que me proporcionó la información. La variable de interés es el número de fallas detectadas por cada uno de esos 60 inspectores. Y yo puedo decir que durante una semana de trabajo, por ejemplo, yo puedo decir el número medio de fallas detectadas fue de
cerca de 33 fallas, fluctuando entre 13 y 53 fallas. Es decir, puedo decir también que el 50% de los inspectores detecta 33 fallas o menos y el otro 50% detecta más de 33 fallas. La moda aquí no tiene sentido decirla a menos que hubiera sido un solo valor o un solo valor con mayor frecuencia. Yo digo que la diferencia entre el número de fallas detectadas es de 40 entre el inspector que detecta más y el que detecta menos. Es decir, que ese inspector detecta 4 veces más fallas que el que detectó el inspector 1 o el inspector que detecta menos. Yo tendría que verificar si realmente el que está detectando menos es porque donde fue a detectar los procesos ya están más controlados o si de repente le falta expertise para detectar las fallas, si realmente fue naturalmente ese el comportamiento o si fue falta de algún tipo de comprensión o entrenamiento. También tengo, o también puede ser si son turnos, por ejemplo, los turnos de los lugares donde detectan las fallas. Es decir, yo empiezo con esto a hacerme preguntas para identificar las posibles causas de esos comportamientos que con estas medidas estoy viendo esa variabilidad. Entonces, es decir que el que detecta más, detecta 4 veces más que el que detecta menos, es decir, que por cada falla, que el que detecta menos fallas, el que detecta más detecta 4, estamos diciendo que eso es una diferencia del 308%. Es decir, una diferencia bastante grande. Si vamos a comparar, por ejemplo, los percentiles, bueno, ya los vimos. Si iba a comparar la mediana con 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 el promedio, pues hay una diferencia ligera. Es decir, yo tengo que mi promedio, por ejemplo, es ligeramente inferior a la mediana en un décimo. ¿Sí? Hay una ligera dispersión hacia los valores inferiores, porque la media es menor que la mediana. Eso más adelante lo vamos a corroborar cuando analicemos el conjunto completo, es decir, cuando vayamos a ver las medidas de dispersión. Vamos a ver ahora la media ponderada. La media ponderada, en este caso, como les decía en el ejemplo, vamos a calcular el rendimiento promedio de una cartera. Es decir, no es un promedio simple, es un promedio ponderado. Es atribuible a lo que está ocurriendo en una cartera. Y la cartera es la composición de varias participaciones o acciones. Es como una evaluación del desempeño. En evaluación de desempeño en una organización no le dan el mismo peso, por ejemplo, a los asuntos administrativos que a la misma producción o a las relaciones interpersonales, a la responsabilidad. Entonces cada uno de ellos va a tener un peso. En este caso yo voy a sacar primero cómo está repartida en mi cartera la inversión. Entonces quiere decir que la participación A representa, que vamos a fijar el denominador, representa el 20% de la inversión. La participación B representa el 25%, la C el 35%, la D el 20% y por último la suma de las participaciones me da la unidad o el 100%. Esto aquí no se suma. ¿Cuándo se sumaría? Si son X, si yo tuviera la misma participación, es decir, tuviera el 25% de todos, de todos los valores, fueran los mismos. Entonces, yo podría decir que si yo tuviera, por ejemplo, $62,500 repartidos igualmente en cada una de ellas, entonces significa que yo podría sumar y dividir entre 4, pero no, ellos tienen diferentes pesos. Entonces, el rendimiento promedio, si lo voy a hacer manualmente y lo voy a hacer en base al porcentaje, sería esto por esto, es decir, el peso o lo que significa la contribución, el porcentaje de la inversión de esta acción por su rendimiento. ¿Cómo reditúa ella? En este caso es como ella reditúa en forma individual y este es como reditúa dentro de la cartera.
hago el mismo para el resto y lo sumo. Aquí yo tengo el rendimiento promedio, pero rendimiento porcentual. Si hubiera querido, por ejemplo, el rendimiento promedio, esto sería porcentual. Pero si yo quisiera un rendimiento absoluto, promedio en valor, no en porcentaje, vamos a hacer el mismo. Entonces lo haríamos de la siguiente forma. Tomaríamos el valor de la inversión, ¿verdad? Este valor de la inversión y lo vamos a multiplicar por cómo es su rendimiento aquí. Y lo sumamos. Y luego vamos a observar, vamos a poner aquí. Después, si yo observo, si yo tomo este valor y lo divido entre el total de la inversión y lo pongo en términos porcentuales, me tiene que dar el mismo cálculo que hice hace un ratito. Es decir, esta inversión que está aquí, 750, representa el valor numérico de la inversión dentro de la cartera. Entonces, cuando quisiera hacer esto en forma más automática, esto lo hice porque quiero saber cuánto reditúa ella en el rendimiento que ella tiene promedio. Este sería el rendimiento promedio y este sería el rendimiento promedio, pero en valor. Yo quisiera no tenerlo tan detalladamente, es decir, quiero el cálculo, yo podría tenerlo sin tener que hacer toda esa operación. Yo podría hacer lo siguiente. Yo podría colocarme aquí y calcular los dos. Es decir, yo podría, por un lado, vamos a hacerlo aquí. Yo podría hacer esto. Hay una función en Excel que se llama suma promedio. Suma producto. Suma producto. Y yo le digo, bueno, yo quiero la suma producto de esto que está aquí. Me dice que ponga punto y coma. Lo quiero con relación a qué? A esto que está aquí. Es decir, los pesos atribuidos a los rendimientos. Y ella me dice que, miren, si hago así me da en forma directa. Eso si no lo quiero hacer por partes. Pero también yo podría hacer lo siguiente. Yo podría decirle aquí que quiero la suma producto de los valores de la acción por cómo ellos reditúan. Me va a dar, voy a quitarle esto, tiene un porcentaje aquí. Lo pongo como número. Eso me va a dar el mismo valor que calculamos hace un ratito. Y luego entonces yo puedo tomar este valor y luego dividirlo entre el gran total invertido y me va a decir también en forma porcentual cuál es el rendimiento. Cualquiera de las formas es válida. Lo importante es que comprendamos lo que está haciendo estas funciones. Es decir, yo no podría calcular esto si estos fueran igualmente ponderables, pues sumo y divido entre 4 y tengo mi rendimiento promedio de la cartera. En cambio, si yo veo que tengo pesos distintos, entonces esta es la operación básica para poder nosotros calcular esto. Este se llama la función suma producto, donde yo coloco en una columna el valor de la columna que quiero multiplicar por la columna y la otra la columna que yo quiero multiplicar. Esto cuando usted va aquí, puede insertar suma producto, usted tiene una y la multiplica por la otra. Lo importante aquí es que lo puede hacer manualmente o lo puede hacer con la función suma producto. Vamos a ver la media ponderada cuando yo tengo los valores en una tabla. Esto sí toma un poquito más de trabajo. Yo tengo una media ponderada, por ejemplo, donde estoy calculando, tengo una encuesta. Uno de los factores que voy a analizar, un factor dentro de una encuesta de clima laboral, que tiene diferentes factores. Voy a ver este factor. Resulta que para este factor se hacen 11 preguntas. Las preguntas son las que están aquí al lado y tú te las puedes tener en otra hoja.
Por ejemplo, la pregunta 1 dice, mi jefe directo me ha explicado claramente las funciones de mi puesto. Eso sí, todas ellas tendrían que estar colocadas en forma asertiva o neutra, pero no en forma negativa, porque tendríamos un dilema a la hora de interpretar las escalas. Recibo información oportuna, la información que recibo es útil, por ejemplo. Entonces, esto que está aquí, la información que recibo siempre a través de canales formales. Entonces, son preguntas que se tienen que valorar entre 1 y 5, donde 1 es totalmente de acuerdo y 2 y 5 es totalmente desacuerdo. Y 3 es el elemento neutro. Entonces yo tengo la pregunta 1, este es el primer informante dijo a la pregunta 1, 3, es decir, que sí, con sí, con no, es decir, más o menos. La pregunta 2, que es, tengo conocimiento sobre el uso de tecnologías o herramientas tecnológicas que permiten la comunicación fluida dentro de mi trabajo, la persona dice que de acuerdo. Y aquí en la pregunta 3, me parece que la forma de comunicación a través de email es efectiva y dice que más o menos. Vamos a ver uno que haya dicho 5. La pregunta 7 dice, mis compañeros y yo sabemos quién es nuestro jefe directo. Esto significa que hay claridad de quién es el canal de orden directo de ellos. Así contestó totalmente de acuerdo. Y las dos últimas preguntas tienen que ver con aspectos generales. A nosotros nos interesan son las de los factores. Y cada respondiente, el respondiente 2 tiene sus apreciaciones, el 3, hasta un total de 25 respondientes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos 1, 2, 3, 4, 5 para poder tener aquí las respuestas, porque lo que vamos a hacer es pedirle a Excel, en vez de hacer 11 tablas dinámicas, donde yo voy a contar cuántos dijeron 1, cuántos dijeron 2, cuántos dijeron 3, cuántos dijeron 4, cuántos dijeron 5 a la pregunta 1 y así sucesivamente hasta la pregunta 12, serían 12 tablas dinámicas, pero como todas están en la misma escala, podemos usar una función en Excel que se llama contar sí. Yo le voy a pedir a Excel que en esto aquí, para la primera pregunta, me cuente cuántos 1, cuántos 2, cuántos 3, cuántos 4 y cuántos 5. Los voy a colocar aquí y luego voy a hacerlo una sola vez para correr la fórmula a la derecha y hacia abajo, pensando bien qué es lo que va a hacer esa fórmula. Esa función contar sí, la vamos a colocar aquí. Lo que vamos a hacer aquí, voy a usar funciones para que sea más claro. Voy a contar, cuéntame lo que va a hacer o que me va a arrojar aquí. Cuéntame cuántos dijeron uno de este rango de datos. Dentro de este rango de datos, por ejemplo, en la pregunta 1, ¿cuántos dijeron 1? Después, ¿cuántos dijeron 2? ¿Cuántos dijeron 3? Y así sucesivamente. Si yo hago bien esta fórmula desde la primera vez, entonces lo puedo correr a la izquierda, a la derecha y hacia abajo. Entonces nos colocamos aquí para que ustedes observen y voy a insertar la función contar sí. Hay contar sí, promedio sí, suma sí. Siempre hay un criterio cuando ponemos contar sí o sumar sí. Voy a poner contar sí. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Le doy a aceptar. Me dice, ¿cuál es el rango? El rango es este. Hasta aquí. Es decir, va de B3 a B27. Y luego voy a decir cuál es el criterio. El criterio está aquí en esta celda. En la celda 1. Él me dice que hay dos elementos que dijeron 1. Pero ¿qué pasa? Yo me quiero llevar esta fórmula a la derecha y hacia abajo. Vamos al rango. Yo necesito que ese rango se mantenga entre el respondiente 1 y el respondiente 25, es decir, entre la fila 3 y la fila 27, pero que fluya para el resto de las preguntas cuando yo lo muevo hacia la derecha. Es decir, que cuando lo mueva hacia la derecha, yo pueda pasar a la columna C, a la columna D, hasta la columna, que en este caso es la columna M. Yo necesito eso, pero necesito que donde está la información, es decir, desde el respondiente 25, que está en la fila 27, hasta el respondiente 1, que está en la fila 3, sea fija. Entonces nosotros hacemos lo siguiente. Sombreamos el área y ponemos F4 una vez. Lo que hace es que esa celda es constante. Eso no es lo que quiero.
2 veces, miren, cuando lo hago 2 veces, yo solamente, no importa las veces que lo haga, usted observe lo que hace. Si hago 2 veces, ella me pone el signo de dólar solamente a los números. Eso es lo que yo quiero. Porque si lo hubiera hecho 3 veces, lo que me va a fijar es la columna. Yo no quiero que me fije columna. Yo quiero que me fije es la fila. F1, F4 una vez, fija celda, F4 2 veces, fija fila. Ahora yo quiero ver, ya con eso tengo la claridad de que cuando me mueva a la derecha, siempre se va a mover o va a tener libre para las siguientes preguntas. Y cuando lo mueva hacia abajo, siempre va a ser la fila 3 y la fila 27. Yo quiero aquí que siempre sea la columna A, pero que la fila sea la libre. Es para criterio. Es decir, que yo necesito el signo de dólar delante de la letra, pero la fila debe ser libre para que el criterio 2, el criterio 3, el 4 y el 5 fluyan. Es decir, que pase a la fila 28, 29, 30. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues pone F4 una vez, fija toda la celda, no quiero eso. Lo hago 2 veces, fija la fila, no quiero eso. Quiero que fije la columna y me deje libre la fila. Y doy nuevamente F4 y lo que hace es que me fija la columna, por signo delante de letra, fija columna, signo delante de número, fija fila. Entonces allí ya yo tengo mi operación bien. Y ya lo puedo llevar a la derecha y hacia abajo. ¿Y cómo sé que está bien? Yo primero voy a ver si no hay valores en blanco. Si hay valores en blanco, pues no me va a sumar 25. Pero si yo me coloco aquí y hago así, son 25 correspondientes, eso debe sumar 25. Si yo me hago así, eso también debe sumar 25. Si me sumara 24, yo tengo que verificar si hay casillas en blanco porque no respondieron y entonces se justifica. Pero todas deben sumar 25. Ahí las tengo todas y ya tengo el conteo. Hubo 2 personas que dijeron totalmente desacuerdo a la pregunta 1. Hubo una persona que dijo desacuerdo. 4 personas que dijeron que más o menos, 11 personas que dijeron de acuerdo y 7 personas que estaban totalmente de acuerdo con la pregunta. Pero ¿para qué hago esto? Es que aquí, ya con esto, yo tengo la primera información que requiero para poder sacar mi media ponderada. Es decir, yo tengo una encuesta que está midiendo con comunicación organizacional, pero como yo llevo esa encuesta a un resultado de que llegó a 4, que en promedio es 4 todas las preguntas, o que la pregunta 1 fue 4, o que, por ejemplo, claro, puedo hacer aquí en la columna, pero si yo lo quiero ver en su conjunto y presentarlo va a ser difícil. O qué porcentaje dijo de tanto a tanto, dijeron entre de acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces necesito hacer esa tabla. O si yo quisiera llevar esa escala a una escala de 100, también tendría que hacerlo. En este caso, señalo toda la información. Se puede tenerlo aquí donde no trabaja. Voy a copiar y me voy a llevar lo que copié aquí. Pero como está en filas y yo lo quiero en columnas, yo voy a tener que transponer. Pero como eso tiene fórmulas, yo voy a tener que hacer un copiado especial para que las fórmulas desaparezcan. Entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy aquí, mira, doy clic aquí, está pegar, es cualquier pegado. Voy y tomo la opción que dice pegado especial. Voy a colocar valores para perder la fórmula y voy a poner transponer. Al hacer eso, lo que he hecho es traerme la información que está como resultado, pero ya perdí la fórmula. Me voy a colocar aquí al final y voy a sumar todas las respuestas 1, pero recuerden que eso va de aquí hasta acá. Porque ese 1 que está aquí no es un 1, ese 1 es totalmente desacuerdo. ¿eh? También usted puede hacer lo siguiente para sumar, sea más fácil. Usted sombrea, o sea, se coloca aquí, la celda que quiere el resultado, sombrea hasta aquí y va a poner sumatoria.
y ella le suma directamente. Y luego lo vamos a correr hasta aquí. Y eso me está dando un total de 300 respuestas. 16 respuestas desfavorables y 90 respuestas muy favorables. ¿Sí? 16 respuestas, que tienen que ver con totalmente desacuerdo. Tengo 64 respuestas de 300 que está indeciso, es decir, más o menos. Y tengo 90 respuestas favorables con respecto a 300 que tienen que ver con totalmente de acuerdo. Ya sabemos que el total de respuestas es 300. Y en cada fila el total de respuestas es 25. Si no hubo datos en falso. ¿Qué importa? Si yo tengo aquí que esto no me suma 25 porque no hubo respuesta, yo siempre debo dividir, aunque así sea, entre 25, porque eso hace un efecto en el resultado real. Si yo lo divido entre 24, entonces lo que estoy haciendo es disminuyendo la realidad de lo que está pasando. Porque esa no respuesta tiene un significado. Es como si ponderada por 0. Entonces vamos a sacar la calificación de 1 a 5. Nosotros podemos hacerlo así. ¿Cómo tendríamos que hacer? Multiplicar esto por el peso que le damos o sea, 2 respuestas por el peso que le damos a totalmente desacuerdo, una respuesta por el peso, o transformar todo esto en porcentaje que también fuera bastante engorroso, es que 2 es 25, 1 es 25, así que vamos a hacerlo aquí directo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo puedo usar la función que hace ratito les compartí, que es la función suma producto. Suma producto. Entonces yo necesito, yo aquí, esa fórmula necesito correr hacia abajo. Quiere decir que esta que está aquí va a ser mi primera matriz, es decir, de 1 a 4. Y esa matriz, ¿cómo es? Esa matriz es fija. Es decir, es fija, completamente, pones F4 en ella. Si no te salen todas, entonces el bloqueo pone F4 hasta que ella le aparezca completamente bloqueada, porque va a ser la misma para la pregunta 2, 3, hasta la pregunta 11. Estando allí le ponemos punto y coma o coma, de acuerdo a como se lo pide la pregunta suya, perdón que yo puse acá mal, igual, suma producto, ponemos F4, inmediatamente pongo punto y coma, porque eso es lo que me está pidiendo mi computador. A usted le puede pedir coma. Y esta que está aquí no tiene ningún problema porque yo necesito que ella fluya. La que necesito que se mantenga fija es por quién voy a multiplicar cada una de estas respuestas de cada una de estas preguntas. Después que termino esto, le doy Enter, nada más para mostrarle. Esta es la suma producto. Pero yo tengo que dividir entre ¿qué? Yo tengo que dividir, porque yo quiero aquí un valor entre 1 y 5. Yo voy a tener que dividir esto, puedo poner directamente entre 25 o la suma de los valores que están aquí, voy a poner 25. Es decir, para tener el valor. Entonces, 25, ¿por qué? Porque son 25 respondientes. Entonces yo tengo la sumatoria de los productos, de los pesos, entre 25. Y luego eso me da en una escala de 1 a 5, 3,8. Me voy a ir hasta aquí, lo puedo hacer hasta acá, pero en el último valor yo no puedo dividir entre 25, sino que yo tengo que dividir entre 300, porque son 300 respuestas, 3,7, es decir, casi 4. En una escala de 1 a 5 estamos observando aquí que el factor más débil es la información, o sea, la forma en que le llega la información a ellos no es una situación ponderada como buena. Y, por ejemplo, ese 3,2, la dirección manifiesta sus objetivos, también es bastante baja. A ver, ¿qué otra? Este también me parece que la forma de comunicación por email, o sea, la comunicación es un problema en esa empresa. 3,2, porque estoy usando 3,2 porque eso estaba por debajo de 3,5. Pero otra forma en que usted pueda analizar esto es así. Este también es un factor crítico. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, quiere llevar esto a un entendimiento mayor y mi escala máxima es 5 y usted está acostumbrado a una base 100, yo puedo transformar mi escala de 1 a 5 a una escala de 100. Por ejemplo,
Importante. Si yo hubiera querido sacar de 4 a 5, es decir, 4 o más. Y 4 entre 5 es el 80%, es decir, ya 80% yo en adelante, es decir, arriba de 4 yo estoy diciendo que estamos bien. Pero recuerden que tenemos el intermedio, que es 3. Entonces yo puedo decir que 3.5 en adelante, ya entonces quizás uno tenga algún tipo de situación o una característica preocupante. Entonces, vamos a ver cuánto nos da ese 3.5 de 5. ¿Ves? Entonces vamos a ver esto de esta forma. Voy a tomar el valor que está en escala de 1 a 5 para ver cuánto le faltó para hacer 5. Como si fuera una regla de 3, pero en forma más directa. Entonces aquí le voy a poner porcentaje. Él me está trabajando con un criterio que ya tenía. Déjeme borrarle este criterio. Se lo puede mantener para que lo tengan. Aquí, bueno, ahora yo les muestro el criterio, después lo borro y lo volvemos a hacer. Y luego ya yo puedo llevar esto en una escala, él lo tiene en porcentaje, pero también lo pude haber dejado así sin porcentaje multiplicando por 100. ¿Qué significa esto? Que 3,8 en una escala de 1 a 5, transformado a una escala de 100 significa 76. Pero 76 todavía está por debajo de 80. Y nos vamos hasta aquí. Esto tiene formato condicional. Ya entonces él me está con este formato condicional diciendo cuáles son las más débiles. Entonces, en este caso, esta que está aquí, nosotros ponemos 3,8, 3,7, son las características que me están diciendo. Ya yo aquí, esto me comunica, porque ¿qué me está diciendo esto? Que en esa empresa la comunicación está ponderada en 74%, es decir, 3,7 en una escala de 5. En una escala de 100, 74. En su conjunto no es porcentaje 74%, no, de la gente. Es que en una escala de 100, como si fuera puntaje, las personas calificaron con 74 la comunicación organizacional. En una escala de 5, la calificaron en 3,7. Yo hubiera esperado 4 para arriba, es decir, 80%. Cuando nosotros vamos observando aquí, ya aquí 3,8, claro, se acerca a 4, pero todavía está para observar. 3,2 es baja, 3,5 es baja, pero aquí 2,1 es un factor crítico. ¿Ves? Entonces usted crea sus criterios. Ya nosotros estamos observando que en esa empresa la comunicación organizacional requiere observancia. Los factores más fuertes están dados en la pregunta, pero vamos a verlo aquí mejor. Nosotros podemos decir que en esa empresa, a pesar de que existe buena comunicación entre los compañeros, a pesar de que saben quién es su jefe directo, porque hay empresas en que uno no conoce a su jefe directo, y si lo conocen o lo ven de lejos o no saben realmente quién es, la información se recibe que es útil para el desarrollo de sus trabajos, a pesar de que también tienen conocimiento sobre el uso de herramientas, hay mucha inconformidad con respecto a cómo reciben la información, los mecanismos de recepción de información, también los mecanismos y la forma en que se comunica. Ajá. Todavía no hay mucha claridad en cuáles son las funciones de su puesto. No reciben en forma oportuna su información. Y aquí estamos viendo pues que el factor que tiene que ver con la comunicación requiere fortalecimiento. Pueden aprovechar el uso de las tecnologías porque una cosa es la tecnología y otra cosa es cómo lo utiliza. Entonces nosotros podemos ver los factores débiles y los factores fuertes y podemos ver la ponderación global. Aquí tenemos otro ejemplo de medida geométrica. Aquí esto tiene una fórmula conocida por todos los que han visto finanzas. Yo no lo voy a hacer con la fórmula, yo lo voy a hacer con matemáticas, es decir, en la forma del análisis cuantitativo.
porque en la fórmula, por ejemplo, aquí quiero el crecimiento de un depósito de $100 en una cuenta de ahorro. Aquí la pongo aquí para cambiarla y verla cómo puede variar. Y yo sé que el primer año el interés es 7%, el segundo 8%, 10%, 12% y 10 y 18% sobre el monto. Entonces, todo esto lo transformo en factor de crecimiento, es decir 7% es lo mismo que decir 1.07. Decir 18% es lo mismo que decir 1.18. Yo voy a calcular la media geométrica y la media aritmética para que ustedes vean la importancia de calcular media geométrica cuando trabajamos con tasas. Entonces, el primer año de la inversión, yo tenía invertido $100 que tenían un crecimiento, una tasa de interés del 7%. Aquí está. El segundo año, yo tengo el monto al finalizar el año anterior por el interés o el factor de crecimiento, que es su interés, en el segundo año. Es decir, como si fuera una diagonal y luego lo llevo hasta abajo. Vuelvo y repito, el primero se calcula, tengo el monto, en este caso 100, que lo voy a multiplicar por su factor de crecimiento, que en este caso es su tasa de interés. Pues si calculo la tasa de interés, primero tengo que calcular el interés y después sumárselo al valor. Esto es más rápido. Y luego me dice que tengo $107 el primer año. El segundo sería tomar el anterior y multiplicarle la tasa de interés correspondiente al siguiente año y así sucesivamente. Por los porcentajes, termino con $168. Si yo quisiera sacar un factor de crecimiento y con ese factor de crecimiento, sin que hayan pasado los años, yo pudiera saber cuál es el valor esperado al terminar el periodo del depósito, yo voy a calcular aquí mi media aritmética. Recuerden que sería el promedio, que aquí lo voy a calcular para que ustedes vean las diferencias, pero no es el apropiado cuando trabajo con tasas. Y aquí voy a calcular la media geométrica. Aquí la media geométrica, si está, la puedo utilizar aquí. Media geométrica de estos valores, es decir, que esta es la forma adecuada. Y esto sería la media geométrica en el periodo, y este sería la media geométrica en el periodo, y este sería la media geométrica, la media aritmética en el periodo, la media aritmética en el periodo. Este sería un factor de cambio promedio anual, pero ese factor es aritmético, y este sería un crecimiento promedio geométrico interanual, que es el correcto cuando trabajo con tasas. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Yo tendría que a ese factor es en 5 años, es interanual, es el promedio de lo que pasa en el año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo vamos a elevar, ¿verdad? Vamos a poner aquí, podemos elevarlo, por aquí hay un corchetito, los que conocen el corchetito lo pueden utilizar para elevar. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí está, es este, con al gran y el corchetito lo puedo hacer, o en su defecto yo puedo hacer esto. Igual power o potencia, ¿de quién? De mi factor geométrico de crecimiento anual, elevado a ¿qué? A los 5 años. Yo uso punto y coma, depende de lo que usted le pida el computador suyo. Y luego ese resultado lo voy a multiplicar por 100. En este caso voy a fijar el 100 para poder entonces pasar la fórmula hacia el final. Y si ven, este y este coinciden. ¿Qué he hecho aquí? Yo he calculado la potencia, esto elevado a la potencia de 5 años, son 5 años los periodos, y luego le multiplico el factor, ¿ves? El monto inicial. Y ahí ya yo tengo mi proyección. Y me pude evitar hacer esto porque simplemente calculando cuál va a ser el factor de cambio o la tasa de interés anual, puedo sacar una tasa promedio interanual y aplicárselo directamente al monto. Entonces, vuelvo y repito, aquí yo tengo mi promedio aritmético,
está la función promedio aritmético. Aquí tengo mi promedio geométrico. Media punto geom, que este es el adecuado cuando trabajo con tasas. Y luego puedo hacerlo también así. Tomo este valor con al gran, la tecla al gran y el corchetito. Yo puedo poner elevado a la 5. Y ese valor después yo lo voy a multiplicar por 100. Y esto lo fijo. Esa es una forma. Y luego lo copio. O, en su defecto, pongo igual potencia de quién, de este valor al periodo que son 5 años y luego multiplicado por el monto. Y observo que con la media aritmética el factor geométrico promedio o la tasa de interés promedio es mayor que si lo calculo con la media geométrica. Esta es la que utilizan para sacar el promedio. Y luego entonces, si yo tuviera, por ejemplo, con 100 pasa esto, pero si yo tuviera, por ejemplo, $50,000, la diferencia ya va a ser mucho más significativa, es decir, de 84,000 a 83,000, por estar usando una media aritmética en vez de una media geométrica, que es la correcta, yo estoy perdiendo en ese banco. Obviamente está ganando el que deposita, pero realmente esta no es la forma en que se calcula el interés interanual. Se calcula con una media geométrica, que es esta que está aquí. Aquí tenemos un ejercicio, por ejemplo, aquí ya tenemos un ejercicio para verificar el índice de precios al consumidor. También en la aplicación de la media geométrica o el factor geométrico de cambio. En este caso, yo voy a hacer el cambio en los salarios, por ejemplo, en el cambio porcentual en los salarios y el cambio porcentual. Estos dos primeros no se llenan. Tengo el salario de una persona y lo que voy a hacer es analizar el salario de la persona con respecto a el índice de precios al consumidor o el costo de la vida. Esto le llaman los economistas el salario real. Para calcularlo vamos a ver los ejercicios aplicando lo que ya hemos visto, pero en este caso, por el caso de la media geométrica, yo voy a ver primero el cambio porcentual entre el salario de esa persona en el 2006 con respecto al 2005. Y luego a esto le voy a restar 1 porque estoy buscando el cambio. La función es este valor del 2006 entre el salario del 2005 menos 1, y él tiene la tecla de porcentaje, y luego la llevo hasta acá abajo. Tengo la forma en que varió el salario. Pero como la columna de al lado yo quiero ver cómo varió el costo de la vida, simplemente yo arrastro la fórmula hasta aquí, porque Excel lo que va a hacer es la misma operación para la columna siguiente. En este caso yo veo que esa persona que ganaba 1.300 en el 2006, no tuvo cambio con respecto a su salario en el 2000, con respecto al 2005, pero ya en el 2007 tuvo un incremento del 3.85% o 3.8%, ya en el 2008 su salario creció en 3.7%, en el 2009 se quedó estable su salario con respecto al 2008, en el 10 subió a 3.57 y ya en el último año subió un poco más a 4.83. Si nosotros observamos, el costo de la vida también tiene un comportamiento. Por ejemplo, en este caso, en el caso en que el costo de la vida, su crecimiento es sustantivamente mayor con respecto al crecimiento del salario, esa persona va a tener afectación en su poder adquisitivo. Es decir, para el año 2007, que el costo de la vida creció en 8.7 y esa persona tuvo un aumento en su salario de 3.7, ese costo de la vida tan alto afectó el poder sentir la diferencia salarial. Igual que acá, es decir, acá aumentó 4.15, es decir, aumentó, pero aumentó menos que en el siguiente año. Pero igual el salario está por debajo el porcentaje de cambio en el salario está por debajo del porcentaje de cambio en el costo de la vida. Esa persona se va a ver afectada. Para que no se vea afectada,
el crecimiento del costo de la vida y el crecimiento del salario debe ser, o sea, el costo de la vida debe ser igual o menor que el crecimiento del salario para que la persona pueda sentir el efecto de ese aumento o de su salario en el tiempo. Vamos a calcular lo que le llaman poder adquisitivo, es decir, el valor del tiempo el valor del dólar en el tiempo. En este caso yo tomo el 1, que voy a hacer el inverso, 1 entre el IPC y luego lo voy a multiplicar por 100. Es 1 entre el IPC, que es el costo de la vida, índice de precio del consumidor, multiplicado por 100, me da 0.97 y lo llevo hasta el final. Estamos viendo que el costo del dólar disminuye, es decir, lo que yo podía comprar con un dólar, por ejemplo, el dólar valía, o sea, el dólar, porque el IPC también va a depender de la base. Si la base era el 2004, supongamos, es por cada dólar del 94, en el 90, el 2000, del 2004, en el 95, ese dólar valía 97 centavos. Pero ya estamos viendo aquí que con respecto al año base, el dólar ya no me estira para un dólar. Lo que yo podía comprar con un dólar representa una compra del 74 centavos, es decir, hay una disminución del 26% en el poder adquisitivo. Y vamos a calcular el salario real. El salario real sería tomar mi salario, el que yo nominal, es decir, el que yo devengo, entre el IPC, o también sería por multiplicarlo por el poder adquisitivo. Lo voy a dividir entre el IPC y luego lo voy a multiplicar por 100. Es lo mismo que si yo hiciera esto. Mi salario multiplicado por el poder adquisitivo, es decir, el valor del dólar. Voy a obtener el mismo resultado que acá. Cualquiera de los dos es válido. Vamos a usar el que dice la fórmula, solo que en la fórmula solo le falta que usted multiplique por 100. Es decir, tomo el salario multiplicado, dividido, o sea, cómo afecta, dividido el costo de la vida. O sea, cómo el costo de la vida afecta el salario de la persona. Y luego lo multiplicamos por 100. Tenemos que los $1.300 de esa persona en el 2005 realmente representan 1.257, y esto sin que se le quiten las prestaciones sociales. Luego entonces lo llevamos hasta abajo y nos damos cuenta pues que una persona que en el 2011 devengaba $1.520, realmente su salario es ajustado por el costo de vida, es decir, el efecto del costo de la vida en el salario de esa persona hace que él sienta que su salario de 1.520 realmente representen 1.128. Es decir, que si yo quisiera que esta persona, por algún asunto, saber cuánto debe ganar una persona que gana 1.520, cuánto debería ganar para que el costo de la vida no lo afecte, entonces nosotros tendríamos que tomar el valor, en este caso del salario, y como no quiero que me afecte, en vez de dividir, lo multiplico por el costo de la vida y luego lo divido entre 100, me da 2.047. Es decir, esta persona, para que realmente gane 1.520, debería estar ganando $1.047. ¿Ves? Nosotros podríamos hacer esto y voy a copiármelo igualito aquí. Y voy a llevarme la fórmula acá para que ustedes la observen y se van a dar cuenta que el salario real de una persona que gana $2.047 es de 1.500. Es decir, que esta persona debería ajustarse el salario a $2.047 para que realmente perciba lo que realmente gana o que él sienta realmente los 1.500 de salario. Pero ¿qué pasa? Las empresas no pueden sostener cambios o ajustes directos. Entonces, en convenciones colectivas, ya sea de los sindicatos o de las agrupaciones, o hay empresas que ya lo tienen por política, de ajustar los salarios según el costo de la vida, pero utilizando el crecimiento promedio interanual del cambio en el costo de la vida. No el costo de la vida per se, sino el cambio en el costo de la vida. Ese va a ser el factor. Si, por ejemplo, eso es 6%, ellos pueden decir que este año se le va a ajustar un 6%. Si al siguiente año
le dio un 4, 5 o un 4%, entonces puede ser que se le ajuste un 4%, de acuerdo al promedio en un periodo de tiempo. Generalmente usan los últimos 5 años. Yo para efectos aquí académicos voy a usar toda la serie histórica para sacar el factor, pero eso también en las convenciones se negocia, si son los 3 últimos años, si son los 5 últimos años. Entonces, el factor de cambio en el periodo, vamos a ver, en el salario sería tomar el salario del 2011 y dividirlo entre el salario del 2005. Es el factor de cambio, es decir, el salario del 2011 es 1.17 veces mayor que el del 2005. Vamos a hacerlo aquí para el costo de la vida. El costo de la vida era 134.70, que lo vamos a dividir. El costo de la vida tiene una metodología que aparece en las páginas del Instituto de Estadística y Censo, ente rector de la Estadística Nacional, pero lleva indicadores socioeconómicos y demográficos del país, culturales también, sociales. Entonces aquí, y ahí está la metodología, por ejemplo, el cambio en el periodo sería tomar el factor geométrico de cambio, restarle 1 y aplicar el porcentaje, que significa que tenemos un salario que en el periodo creció un 17%, mientras que el cambio de la vida creció un 30%, es decir, casi la mitad. Esta persona no sintió los aumentos. ¿Por qué no lo sintió? Porque el costo de la vida crecía a un ritmo, creció a un ritmo en el periodo mayor. Vamos a ver el factor geométrico de cambio interanual. Aquí es donde nosotros tenemos que calcular la media geométrica. Es decir, nosotros lo que hacemos es lo siguiente, ponemos igual, vamos a poner potencia, la potencia de qué? Del factor geométrico de cambio, es decir, esto, o el valor del 2011 entre el valor del 2005, vamos a usar este que está aquí, y luego nuestra potencia sería el inverso del tiempo. Es decir, si usted observa acá, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Pero realmente lo que tenemos son 6 periodos. Entonces sería 1 entre 6, porque es inverso del periodo, 1 entre 6. Y eso nos da 1.03, que lo vamos a llevar también para acá. Es decir, en el periodo creció, el factor de cambio fue 1.17, es decir, el salto entre el 2005 y el 2011 fue de 1.17, es decir, este valor es 1.17 veces el valor del 2005. Y acá, en donde nos da 1.30, significa que el costo de la vida en el 2011 es 1.30 veces mayor que el costo de vida de 2005, que representa el crecimiento de 17 y 30% en el periodo de 6 años. Aquí, si yo quiero saber el cambio promedio interanual, pero en forma porcentual, cambio porcentual, tomo el factor geométrico de cambio interanual, el resto 1, le aplico la tecla de porcentaje, y tenemos que por un lado, el crecimiento interanual o el crecimiento promedio de la persona fue de 2.6%, mientras que el crecimiento promedio del costo de la vida fue de 4.5%. Significa que el costo de la vida afectó el salario de esa persona. Entonces, si vamos a utilizar el factor, se utiliza el factor del 5%, este que está aquí. Entonces uno dice, bueno, si fuera el siguiente año, a esa persona el ajuste sería el valor de su salario multiplicado por el factor geométrico de cambio del costo de la vida. Y entonces habría que hacerle un ajuste de 1.588. Entonces, si haría lo mismo, ya sería del 2006 al 2012, se ve el promedio de cambio interanual y se le ajusta eso al costo de la vida. Hay quienes usan 5 años, otros usan 3 años. En este caso, para efecto académico, utilizamos la parte de 6 años. También hay costo de vida de materiales de construcción. Es decir, que si usted está haciendo un proyecto, usted sabe que ese proyecto puede tomar 7, 8 meses o un año a que le hagan
una aprobación y de que le hagan la aprobación, que usted pueda organizar todas las compras para hacer lo que tiene que, si fuera un proyecto de infraestructura, entonces usted dice, eso se puede demorar entre lo que yo recibo el préstamo hasta que yo pueda empezar a hacer compras de unos 9 meses. Entonces usted puede hacer el ajuste del IPC correspondiente o el índice de precio consumidor correspondiente a mano de obra y correspondiente a material de construcción. A efecto de que cuando usted va a pedir el préstamo, usted calcula todo al día de hoy en materiales y mano de obra y todo lo demás, y luego le va a aplicar el factor de cambio promedio en el tiempo de ese costo de la vida o esos costos o índice de precios al consumidor en esos productos o servicios, y usted entonces se lo aplica el valor y ya no va a tener un monto X, sino que va a tener un monto X ponderado al costo de la vida para que le dé un poco más, es decir, lo va a multiplicar por ese factor de cambio para que tenga entonces una holgura. Aquí lo que les hablaba un poquito es del factor geométrico de cambio. El factor promedio de cambio es, es lo que utilizamos aquí. Aquí vamos a hacer el canal endémico, voy a hacer una demostración. Esto usted lo puede aplicar a cualquier variable que usted tenga en su oficina, siempre y cuando usted tenga una serie histórica. Y lo que voy a analizar es un valor que se mantenga por debajo de, es decir, número de fallas, número de errores, el ausentismo, número de horas, de ausencia por enfermedad o ausencias por permiso. Usted quiere ver, por ejemplo, el tiempo de respuesta, que lo quiere mantener bajo, entonces lo puede utilizar igualmente. Solo que tendría que tener una tendencia histórica de 5 a 7 años como mínimo para que sea significativa. Usted tendría que acomodar la información por meses o por semana. Usted, el periodo temporal o trimestre, usted lo hace aquí. Entonces para el 2007, este fue enero, febrero, marzo, en este caso lo mío es homicidios. Estos son los valores. Estos son los valores de 2008, 2009, 2015. Y el año que quiero analizar es 2006, no lo coloco dentro del conjunto de datos. Entonces lo que usted va a calcular son los percentiles. En este caso, yo se los voy a calcular porque aquí están calculados. Para que usted vea la operación. Aquí sería igual el percentil. Me interesa el percentil. Ahora le voy a decir qué está diciendo este percentil. De este conjunto de datos de enero de esta serie histórica, pero quiero el percentil 75. Yo puedo poner aquí 75%. ¿Me lo entiende así o punto 75? Y aquí voy a calcular, por ejemplo, pero quiero que esta serie, miren, como lo voy a correr al percentil 50 y 70, bueno, aunque también yo podría tenerlos aquí, pero se los voy a hacer rapidito. También lo pueden hacer con fórmula. Después que tengo esto, yo lo puedo llevar hacia abajo. Tengo el percentil 75 para cada mes de los diferentes años. El del 50%, percentil 50, ponemos percentil del primer conjunto de datos, ponemos punto y coma y ponemos 50%. También se pudo hacer con referencia de celda. Pero para ir un poquito más rápido, vamos a hacerlo así. Y luego, mira, aquí la función, voy a colocársela, sería percentil, aquí 50 de este conjunto de datos. Aquí sería percentil 75 de este conjunto de datos. Ahora vamos al percentil 25, igual percentil. Vamos clic, hacemos clic aquí y vamos a señalar y vamos a pedir el percentil 25. Ahora vamos a interpretar. Entonces, estos percentiles que son, que en el conjunto de datos, si yo veo, por ejemplo, este 56, y estos son homicidios, pueden ser fallas, en este caso estoy utilizando homicidios, yo digo que el 25% de los meses de enero de los años transcurridos entre el 2007 y el 2015, el 25% de esos años, de esos meses de enero de esos años, se registraron 56 homicidios o menos.
Si fueran fallas, son 56 fallas o menos. Y el otro 75%, ajá, estuvo de los meses, estuvo por encima de estos 56. Si yo me coloco aquí en el 75, significa que el 75% de de los meses hubo 76 homicidios o menos. Y este que es el 50% superior inferior, es decir, que el 50% de los meses de enero de esos años hubo 73 homicidios o menos y el otro 50% hubo más. Entonces nosotros estamos ubicando la información y se hizo para cada año. Esto así puede no tener sentido. Entonces lo que hacen los epidemiólogos, porque esto es lo que le llaman la cadena, el canal endémico, pero también esto es la aplicación que se le han hecho los matemáticos al percentil. Yo lo utilizo es para las audiencias, el tiempo de respuesta, para ver si están o no dentro de un control determinado. Entonces lo que yo hago es, voy a generar mi canal endémico, siempre en este orden, 75, 50 y 25, en la zona de alarma, la zona de seguridad y la zona de control, y el que yo quiero analizar. Después le voy a explicar lo que es el índice endémico. Vamos a bloquear esta información. Bloqueamos del percentil 75 hasta el año en curso. En este caso, el año que voy a analizar, el 16, que no está dentro del cálculo de los percentiles. Yo quiero ver este año, este valor de enero para este año, cómo se comportó dentro de lo esperado, o la zona de esperada, de los años anteriores, con respecto a los años anteriores, cómo es él. Entonces, sombreamos la información hasta aquí, insertamos un gráfico. Vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a hacerlo con los que tienen esta versión, lo hacemos rapidito con gráficos recomendados. Yo me voy aquí a todos los gráficos, me voy a combinado, y yo ahí en combinado le voy a decir aquí que aquí yo quiero que esto sea un área. Yo aquí quiero que esto también sea un área, la primerita. Este también quiero que sea un área, pero quiero, perdón, aquí me faltó, que este que esté aquí sean unas barras. Le doy a aceptar y allí me voy a seleccionar datos y en el eje horizontal le digo que esos son los meses. Y le doy a aceptar. Y usted puede hacer lo siguiente. Hacemos lo siguiente. Aquí nos colocamos aquí. Si observamos, vamos a poner aquí, esto es percentiles. No, aquí vamos a poner el nombre que es, ¿cómo se llama? Canal endémico. Realmente esa es la aplicación. Mire, la matemática es una. ¿Quiénes hacen o le dan sentido a la matemática? Son los otros estudiosos que la aplican. Canal endémico, ajá, para el homicidio. Usted le puede poner zona de riesgo o análisis de riesgo, las fallas. Entonces pone el periodo 207, creo que era, hasta el 2015. 16, porque ya tenemos el año 16 ahí. Entonces, usted le puede poner los valores aquí, o usted puede agregarle, por ejemplo, si usted quiere y no va a mostrar los datos, usted le puede decir que le muestre la tablita. Y lo que vamos a observar aquí es lo siguiente. Voy a llevarme aquí a un PowerPoint. Esto, lo interesante de esto es cómo yo lo puedo aplicar o qué significado me puede dar. Pero la variable usted la puede cambiar de acuerdo al interés. En este caso, a mí me interesa reducir, mantener controlado el número de homicidios, o sea, que esté por debajo de lo que ha ocurrido en la serie histórica. Entonces yo puedo hacer esto más grande para mostrárselos. Y para eso me sirven los percentiles. Para ver también, comparar salarios. Y yo le voy a poner aquí unos numeritos más grandes para poder entender. Si usted se da cuenta,
todos los meses, si yo empiezo a ver esto, ves a mí, porque esto también podrían estar en blanco, por ejemplo, los reales para este resto de los años. Yo empiezo con el primer año, primer mes del año. Yo digo, bueno, estoy en momento de una zona de control. Ya en abril estoy cercano a la zona de seguridad, pero aún así ya me estoy dando cuenta que en el mes de julio estoy llegando a la zona de alarma y tengo que hacer cosas distintas a lo que vengo haciendo para que esto disminuya y no llegar a estar en una crisis. Entonces usted puede utilizar esto para tiempo de respuesta, o sea, toda esa variable que yo la quiero por debajo. Estos son los valores actuales, cómo se dan en crudo. Lo gris sería el percentil que corresponde al 25%, es decir, el percentil 25, el primer cuartil, el percentil 50, que sería el segundo cuartil, y el tercer cuartil, pues sería entonces mi zona crítica, es decir, yo no debo llegar allá, yo no debo pasar. Si yo quiero ponerme un mayor control, yo no debo pasar o tratar de no pasar la zona de control, porque ya aquí estoy muy cercano a la zona crítica. Esto podría ser tiempo de respuesta en minutos, esto podría ser de un proceso o varios procesos, esto podría ser número de fallas detectadas, es decir, lo que yo quiera controlar en número de devoluciones de un producto o de un servicio que haya, alguna queja de un servicio que haya prestado. Entonces, esta es la bondad. ¿Y qué estoy utilizando? En forma sencilla, los percentiles. Esto es muy parecido a las líneas de control que se hacen en control de calidad, pero en control de calidad yo tengo mi límite superior, mi límite inferior y mi línea de control. Y esa línea de control va a depender, pues, o sea, de la variabilidad de los datos en el tiempo de la muestra que estoy analizando. Sigamos ahora con qué tendría yo que hacer para hacer análisis de datos agrupados. Por ejemplo, que no lo vamos a ver tanto en esta, pero quería traerle un ejemplo porque en la vida práctica los datos uno los tiene agrupados, uno generalmente los agrupa para tener un cuadro, una gráfica que diga cómo se concentran o cómo se distribuyen, pero realmente cuando vamos a calcular la media, la mediana, la moda y todo esto, nosotros prácticamente lo hacemos es con las funciones o en forma directa. Pero si yo quisiera calcular un promedio aquí, una mediana, esto generalmente lo explico rápidamente a mis estudiantes cuando doy en licenciatura, porque cuando van a la práctica, realmente esto no es lo que, la forma en que lo ven, porque ustedes tienen son los datos reales. Miren, aquí tienen una tabla que representa las calificaciones en álgebra obtenida por 45 alumnos. Por 45 alumnos, a ver, miren, no son 45, aquí son 26. Son 26 alumnos. Pongan 26 alumnos y vamos a calcular el promedio. Son 26 alumnos. Y estas son las notas que obtuvieron. Es decir, hubo 5 alumnos que tuvieron un puntaje de 1, una escala de 1 a 7. Hubo 6 alumnos que tuvieron 4, 2 alumnos que tuvieron 5 y 3 alumnos que tuvieron 7. Vamos a sacar el promedio del grupo. Aquí, por ejemplo, 7 es la calificación máxima y el promedio sería 4. O sea, a partir de 4, la persona está como si estuviera en 3, 2.5. En este caso, en 3. En una escala de 5. Observen aquí, vamos a ver, vamos a sacar entonces el producto, que sería para sacar el promedio. Para sacar el promedio tendríamos que multiplicar la nota que obtuvo la persona por la frecuencia de personas que obtuvieron esa nota. Luego la tenemos que llevar hasta aquí abajito. Voy a llevar todo esto a una escala con rayitas. Quiere decir que hubo 5 personas que obtuvieron 1. 2 personas que obtuvieron 2. Recuerden que esta es la variable, este es el número de estudiantes. 3 personas que obtuvieron 7. Y yo si quiero saber el promedio sería sumar todo esto. Y luego de esa suma,
el promedio sería, vamos a ponerlo acá abajo, el promedio sería igual a esos 100 entre 26. Entonces, ese grupo tiene como promedio 3,8 en una escala de 7. Que si yo no la entiendo, la divido entre 7 y me va a decir en términos porcentuales cuánto es eso. Entonces, aquí el promedio ¿qué era esto? En álgebra es de 3,85. Quiere decir entonces que yo tengo el promedio. Si yo voy a calcular la mediana, lo primero que tendría que hacer es sacar la posición. La posición es n más 1 entre 2, es decir, vamos a abrir paréntesis, sería n, que es 26 personas, más 1, y luego dividir entre 2, es decir, donde se encuentra mi posición donde está la mediana es 13,5. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ver la mediana, ¿dónde está esa posición? Entonces, aquí para lo que tenemos que hacer es una frecuencia acumulada. Acumulada. Ahí pasó. Y le vamos a llevar aquí. Vamos a llevarle todo esto más chiquito. Más chiquito. Y lo vamos a llevar aquí centradito. Entonces, la frecuencia acumulada sería tomar el primer valor de mi frecuencia y dejarlo ahí fijo. Voy a llevar esto con el mismo tamaño. Y luego a ese valor de mi primera frecuencia le voy a sumar la siguiente frecuencia. Y lo voy a llevar hasta abajo. Él termina en el número total de observaciones, lo que he ido acumulando. 5, y aquí sería 5 más 2, 7. Aquí sería 7 más 4, 11. 11 más 6, 17. 17 más 2, 19. 19 más 4, 23. Y luego tengo entonces 23 más 3, 26, que sería el total de los datos. ¿Qué tenemos aquí? Nuestra frecuencia acumulada. ¿Para qué la necesitamos? Para ubicar la mediana. Entonces, mi mediana está entre la posición 13 y 14. Entonces, vemos la primera frecuencia acumulada que la contenga. Aquí están los 5 primeros, aquí están los 7 primeros, aquí están los 11 primeros, aquí está mi mediana. Mi mediana está en los 17 primeros que contienen a los 13,5 primeros, o sea, mi posición es la 13, así que eso está aquí. Es como si yo tomara esto y yo 5, colocara 5 unos, después 2, 2, después 4, 3, después 6, 4, después pongo 5 dos veces, 6 4 veces y 7 3 veces. Y tengo el listado de los 26. Y cuento los valores que están entre la posición 3 y la 13 y la posición 14. Ese valor va a ser mi mediana. En este caso, esa posición jerárquica, ponen aquí, está aquí. Quiere decir que mi mediana es 4. Entonces, mi mediana en este caso sería 4 puntos. Esta es la posición y esta es mi mediana. Quiere decir que el 50% de los estudiantes obtuvo 4 y el otro 50% obtuvo 4 menos y el otro 50% obtuvo 4 o más. Y la moda es el valor que ocurre con la mayor frecuencia. En este caso, nosotros lo vemos aquí por simple inspección. La frecuencia más alta fue 6 y la nota corresponde a 4. Así se haría. Pero generalmente usted lo tiene en una lista y eso se puede ubicar usando las fórmulas y podrían hacer la experiencia para que verifiquen los datos y verán que si ustedes ponen, por ejemplo, 1 5 veces, 2 2 veces, 3 4 veces, 4 6 veces, 5 2 veces, 6 4 veces y 7 3 veces, va a completar 26 registros, que serían solo ustedes 26 estudiantes, y usted podría calcular igual promedio, igual mediana, igual moda, y va a encontrar coincidencias en los cálculos. Entonces, aquí tenemos un ejercicio nada más para calentar, para terminar. Bueno, entonces se los voy a dejar a ustedes de práctica y después yo se lo resuelvo. Este no se los voy a tomar en cuenta,
simplemente para que traten de hacer un ejercicio, es decir, me dice, el promedio de 7 números es 43. Si 3 de los números son 4, 40, 51 y 46, ¿cuál es el promedio de los otros 4 números? Si usted debe escoger la mejor respuesta. Este es para ejercicio formativo, igual yo se lo resuelvo. Y este es el taller individual, es decir, este es el que ustedes van a hacer. Cuando terminen de hacer lo anterior más esto, entonces me lo pasan a mi correo. Entonces con esto terminamos la clase de esto. La próxima clase nos vemos con esta siguiente sesión y luego entonces terminado esto vemos en la siguiente clase las medidas de dispersión. Entonces que tengan buenas noches todos.